Transmisión en vivo, una nueva entrevista de La Pelota Sindical en este ciclo de entrevistas que empezamos allá por abril más o menos. En este caso vamos a hablar con Agustín Lecchi, que es secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, además de candidato a secretario general del CIPREVA. Vamos a charlar, por supuesto, desde luego, desde la situación de los trabajadores de prensa, particularmente de los trabajadores de prensa de Buenos Aires, el encuadramiento que abarca el sindicato, pero también de toda la realidad que hace a el conjunto de las actividades económicas en el contexto de la cuarentena. Saludamos a Amaranta Moauro, saludo a Ángeles López, que está en la transmisión, que siempre está, una de las entrevistadas, delegada de AEGIS, y queremos anticiparles que vamos a continuar con este ciclo de entrevista mañana, particularmente con una entrevista muy importante que al término de este encuentro la vamos a estar anunciando, así que les pedimos y les ofrecemos también que se queden hasta el final. Saludamos y saludo particularmente a Ariel Tino, a Alejandro Moyano, a Elina Escudero, que son mis compañeros de la Pelota Sindical y que siempre están, aunque no estén, siempre están dando una mano desde la técnica para que todo salga como corresponda. Ya está Agustín Lecchi en esta transmisión, lo saludamos y le decimos que 16:30 comenzamos la entrevista con Agustín Lecchi, secretario de organización de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, candidato a secretario general del sindicato que nuclea a los trabajadores de prensa de Buenos Aires. Vamos a charlar acerca de lo que hace a la específica del sindicato como a temas generales. 3 minutos para comenzar la entrevista. Queremos decirles que, durante este ciclo fuimos recorriendo, y siempre lo hablamos en la previa, mientras está Edgardo Romero, y lo saludamos a Alpana de Comercio, que reclama, como siempre, que paritarias para los trabajadores de supermercados, porque son esenciales y tiene razón. Y además después vamos a estar hablando de eso y publicando acerca de eso, tanto la gente de la agrupación Nueva Generación de Comercio, que encabeza el PANA, como la gente de La Voz de Comercio, con Amado, han trabajado por un bono específico que tiene que ver con los trabajadores de supermercado, que lo han logrado. Entonces por eso vamos a estar publicando esa novedad en breve. Les decía, pasamos por muchos testimonios, por diferentes realidades de trabajadores, siempre haciendo hincapié o deteniéndonos para hablar de algún asunto que en principio tiene que ver con el sindicato de comercio, pero que siempre derrama por otras actividades y por otros sindicatos. Pero lo que quería decir es que en estos meses en que empezamos este ciclo de entrevista, que no está llegando a su fin, pero que sí va llegando a un cierre, lo cual es lógico, ¿no? Porque por eso es un ciclo, hemos tratado de retratar el conjunto de las actividades privadas, a lo que hace el conjunto de las actividades privadas de la economía argentina, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras privados del sector privado de la economía argentina. También estuvo Aguiar, que es estatal, pero en general la pelota sindical apunta hacia las actividades y hacia los sindicatos que encuadran y que nuclean y reúnen a los trabajadores y a las trabajadoras de sectores privados. Y en ese sentido, humildemente creemos que nuestro ciclo cumplió su objetivo, que es visibilizar esas realidades que muchas veces en los medios tradicionales, incluso en los medios especializados, en los que se dedican al sindicalismo, al trabajo, solo tienen voz los dirigentes y en particular algunos dirigentes. Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos capturar esas realidades, fuimos en busca de esas realidades, vamos en busca de esas realidades, y de eso, en eso tuvo que ver y tiene que ver este ciclo de entrevistas que, como les decía, ha tenido un principio, está en su desarrollo y en su momento tendrá su cierre. 16:30 en punto vamos a buscar entonces a Agustín Lecchi, que es secretario general, secretario de organización del sindicato general del CIPREVA. Ya le estamos enviando la solicitud para que se sume a esta transmisión y nos está viendo en vivo. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿se escucha?
Se escucha perfecto, Agustín. Bueno, hice todas las presentaciones del caso, todo puntual, por suerte. Lo primero que te quiero preguntar es, Agustín, ¿cuál es el estado actual de los trabajadores de prensa, digo, de esas comisiones que no hace falta decir que son esenciales porque todos los días vemos los diarios, todos los días vemos en funcionamiento los canales, las radios, ¿no? Entonces, nunca paraban de trabajar. ¿Cuál es el estado que tienen ustedes? Cuando digo estado es cuáles son las condiciones de trabajo en las que ustedes están llevando a cabo sus tareas en términos económicos y en términos de salubridad. Y la situación es muy crítica. En este momento tenemos el 75% de la actividad, al menos en la ciudad de Buenos Aires, realizando teletrabajo. Con lo cual es la modalidad que encontramos para cuidar la salud de los compañeros y compañeras y para garantizar la actividad esencial nuestra. Pero bueno, sabemos que es una modalidad que no es algo que elijamos y que creemos que se tiene que regular de manera urgente. Recién hace un ratito sacamos una declaración de nuestro plenario de delegados y de la comisión directiva del CIPREVA, planteando algunos ejes que son fundamentales. Hubo un dictamen de diputados que nos parece que es un avance en relación a la nula regulación que hay actualmente, y las cámaras empresariales están haciendo lo posible para que esto se frene en el Senado. Nosotros planteamos que es necesario que las empresas se hagan cargo de Internet y los servicios necesarios para el laburo nuestro, que sea revisable y que sea con control de los sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras la forma en que esta modalidad se encara. Además, genera un perjuicio más, en particular para las compañeras, que como todos sabemos tienen tareas de cuidado. En las familias muchas veces no tenemos los insumos necesarios, las sillas preparadas para estar todo el día sentado frente a una computadora. Los hijos, hijas de los compañeros nuestros están también usando las computadoras que tienen disponibles en las casas porque están teniendo clases a través de esa modalidad también, con lo cual no es algo sencillo y en algunos casos también se desdibuja mucho la jornada laboral, que es lo que pretende muchas veces las empresas y a lo que nosotros nos oponemos. Entonces, el teletrabajo genera un montón de dificultades, no es algo sencillo y creemos que hay que regularlo de manera urgente, que no puede esperar a 90 días terminado el aislamiento. Eso por un lado. Después, en algunos lugares estamos yendo a trabajar. En el caso mío, yo trabajo en la televisión pública, en los canales, en las radios, y tratamos de establecer protocolos para resguardar la salud de los compañeros y compañeras, siendo conscientes que es una actividad difícil porque muchos están haciendo coberturas en lugares que son de riesgo, porque son, ya sea en los geriátricos cuando se genera un foco de contagio, en un barrio popular, en su momento cuando arrancó la pandemia en los aeropuertos. Bueno, no, obviamente es una actividad que tiene su grado de exposición, no somos los compañeros y compañeras que están trabajando en la salud, en los hospitales, pero digo, tenemos nuestro foco de estar expuestos también y bueno, frente a eso tenemos que estar cuidándonos permanentemente y planteando a las empresas protocolos para cuidar la salud de los compañeros. Agustín, recién decías que trabajás en la televisión pública y yo te presentaba como secretario de organización en tu función actual y como también candidato a secretario general del CIPREVA, con todo lo que ha significado en los últimos años la irrupción del sindicato nuevo que busca ser representativo de las bases, de las condiciones reales, de las problemáticas reales de los trabajadores de prensa. Contanos tu recorrido como trabajador, como delegado, como dirigente y ahora como candidato dentro del CIPREVA, en vistas a reemplazar a lo que es un histórico, por ahí la gente no lo sabe o sí, que es Tato Dondero, ¿no? Sí, sin duda. El sindicato nuestro se fundó hace 5 años. Yo era delegado en Canal 7 de la UTBA en su momento, como todos los que fundamos nuestro sindicato. Nuestro sindicato lo forma un plenario de delegados, votando por unanimidad y después un plebiscito, en donde votan más de 2.000 compañeros, que para nuestra actividad es muchísimo. Eh, Tato como secretario general fue una decisión natural porque era uno de los exponentes, uno de los referentes de ese plenario de delegados, histórico delegado de Página 12, y en su momento, hace 4 años, tuvimos elecciones, hubo 2 listas, y por suerte ahora pudimos ponernos de acuerdo para que haya una lista de consenso entre todos los sectores
gremiales, políticos, que construimos el CIPREVA. Nosotros piensen que venimos de experiencias distintas porque durante con la UDBA encontramos un sindicato que hace 20, 30 años atrás fue un gremio fuerte, que tenía democrático, que intervenía en la realidad. Hoy es un gremio que está totalmente aislado de todo el movimiento obrero, que no está en ninguna central, que no discute la problemática de los periodistas, de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que está fuera de las empresas y que lo único que hace es firmar acuerdos paritarios a la baja. Nosotros tenemos destruido el salario en gran parte por responsabilidad de las cámaras y de los ministerios de trabajo, pero sobre todo por culpa de la UTBA, que firma sin ningún tipo de lucha, sin ningún tipo de consulta con los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Así que bueno, yo comencé como delegado en Canal 7, hoy sigo siendo delegado y durante estos 4 años, que fue el primer mandato de la primera comisión directiva del CIPREVA, fui secretario de organización con todo un conjunto de compañeros y compañeras súper valioso con lo que construimos esta primera experiencia de conducción sindical. Ahora se suman compañeros y compañeras nuevas a la comisión directiva, es muy importante y la verdad que ya estamos trabajando de manera conjunta, la anterior comisión directiva y la futura, porque nuestras elecciones iban a ser en abril y por la pandemia las tuvimos que posponer. Así que ahí estamos y bueno, es la continuidad de una experiencia sindical, de construcción desde las bases, desde los lugares de trabajo, que comenzó hace varios años. Bueno, a propósito, saludamos a Tato Dondero, saludamos a Poli Sabatés, también delegada de Página 12, que es la que nos hizo el contacto para que hoy estemos acá. Le agradecemos mucho, Poli, igual que Matías Servilla, su compañero, con el cual entrevistamos como delegado de AGEA Clarín, siempre están ayudando a la pelota sindical y a que estas realidades se conozcan. Agustín, bueno, te quiero preguntar... Sí, decime. Poli y de Mati van a ser también dirigentes de la nueva comisión directiva, aunque ya en los hechos, así como todos los compañeros nuevos que se suman a la comisión directiva, son compañeros que de hecho se suman porque vienen colaborando a la par que el resto de los miembros de la directiva que está saliente. Es como lo que corresponde, o lo que el sentido común diría que es lo correcto, ¿no? Que sea la atracción del trabajo lo que después va ubicando a esos delegados, a esos compañeros de base en posiciones dirigenciales, ¿no? Así que no asombra a nadie. Te quería preguntar entonces, una de las realidades que es emblemática, vos hablabas de la fuerza anterior que tenía el sindicato que los nuclea con personería gremial y personería jurídica, y una de las realidades emblemáticas que tienen los trabajadores de prensa es la precarización y la terciarización. Mejor dicho, al revés sería, la terciarización y la precarización, por lo tanto. ¿Qué políticas se estuvo dando el CIPREVA, que tuvo mucha visibilización en estos años de macrismo, y particularmente qué política pensás vos que vas a ser quien conduce seguramente el destino del gremio? Bueno, nosotros en primer lugar lo que queremos es poder discutir en la paritaria no solamente los salarios, sino también las condiciones laborales. Y en eso entra de lleno el problema de la precarización laboral, que en prensa se extendió muchísimo. Comenzó en los 90, el estatuto del periodista, el histórico estatuto del periodista que nosotros defendemos, tiene una figura para situaciones eventuales, pero no son los... Hoy eso se desfiguró y lo que termina sucediendo es que los medios emplean compañeros de manera permanente, que en realidad no son gente que colabora para una función eventual por única vez, sino gente que trabaja ya con cierta habitualidad. Entonces, sí, Agustín, la figura del freelance, ¿no? Esto de que claro, te pago por nota, pero después terminás trabajando meses o años en un medio. Sí, totalmente. Tenemos por lo menos 3 figuras, que son los colaboradores permanentes, los colaboradores que no son permanentes, y después los mal llamados freelance, que son supuestamente autónomos. Todo eso es el modelo de negocios que pretenden los grandes empresarios de medios para no pagar cargas sociales, para no asignarle derechos sociales que deberían tener los trabajadores, vacaciones, aguinaldo, lo que reivindicamos nosotros como nuestras conquistas históricas. Entonces, la paritaria también nos debería permitir poder discutir esto.
la situación de la pandemia expone esta realidad también de nuestra actividad, porque durante la pandemia muchos de esos colaboradores son los primeros que se les ha cortado para que no... el primer sector sobre el cual han ajustado. Además de los colaboradores, bueno, muchos compañeros y compañeras que habitualmente realizan sus tareas en las redacciones hoy están viviendo lo que los colaboradores viven habitualmente, que es no tener un lugar de trabajo, no tener un contacto cotidiano con sus compañeros y compañeras de trabajo. Así que, bueno, nosotros lo hemos encarado con una comisión particular adentro del sindicato, reuniones abiertas, asambleas de freelance, de colaboradores, de precarizados en general. Eso nos permitió tener cierto testeo de cómo está la situación en nuestra actividad, cierto relevamiento. Hemos elevado el planteo, ya sea a través de las comisiones internas donde estamos organizados, que son 20 medios de los 20 medios más importantes de la ciudad de Buenos Aires, como también hacia el Ministerio de Trabajo y el Gobierno. Hace unos días, nuestra compañera Carla Gaudensi, que es secretaria general de la FATPREN, además de dirigente del CIPREVA, tuvo una reunión con Todesca, de Jefatura de Gabinete, para poder plantear la situación de los compañeros y compañeras que no se les paga ATP, porque, bueno, justamente a través del ATP, ANSES le paga a los trabajadores que están registrados en las empresas, pero quedan por fuera todos los colaboradores. Algunas empresas hacen cargo y muchas otras miran para otro lado, entonces ahí también hay que poner un foco. En muchos casos son compañeros que tampoco cobran el IFE, que no tienen ningún tipo de ingreso. Así que bueno, es el sector más expuesto en una situación como esta y es el que más tenemos que atender. Cuesta también organizarlo porque muchas veces no son, como decía antes, compañeros que compartan el lugar de trabajo. Y todos sabemos que para la organización sindical el lugar de trabajo es el lugar natural del que se nutre una organización para hacer el reclamo o el plan de lucha necesario para llevar adelante una demanda, una reivindicación. Agustín, en estos días trascendió y después se desmintió la concreción de la personería gremial del CIPREVA. ¿Qué hay de cierto o qué hay de mentira en esos rumores? No, nosotros desde que conformamos el sindicato, nosotros no estamos a favor de los sindicatos paralelos. No fue una paralización sindical por un deseo, sino por una necesidad. Nosotros ya con la UDBA habíamos tenido situaciones como por ejemplo las de Minuto Uno, que compañeros con un año de mandato vencido de delegados, la empresa los despidió y no tenían ni siquiera fueros gremiales para defenderse. Entonces esa fue por ahí la gota que rebalsó el vaso y que nos hizo conformarnos como sindicato. Ahora, desde el primer día nosotros nos planteamos como el sindicato que representa a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de Buenos Aires, no solamente a nuestros afiliados, y queremos discutir, como te decía antes, en la paritaria, las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Somos los que estamos en las empresas. Si vos ves los medios más importantes de prensa escrita, como Clarín, La Nación, Perfil, Página 12, radios privadas como Radio Metro, todos los medios públicos, los canales de televisión como Telefe, Canal 13, TN, América, todas esas empresas, esos trabajadores y trabajadoras de prensa se nuclean en el CIPREVA. Con lo cual nosotros tenemos que discutir, independientemente de la situación legal, toda la situación. Obviamente que nosotros defendemos la libertad sindical y nos parece que en eso el Ministerio de Trabajo tiene que dar una respuesta independientemente de quién tiene la personería, porque cuando tiene que resolver un conflicto se tiene que sentar con CIPREVA. Se vio en el conflicto histórico de Telam, se vio en el conflicto de Clarín, se ven innumerables casos ahora en el Diario Popular, que cuando tienen que resolver algo en el marco del Ministerio de Trabajo nos convocan a nosotros porque es la única manera de negociar y discutir algo real con gente que está en los lugares de trabajo, porque nosotros lo hacemos a través de las comisiones internas, no despegados. Entonces, respecto a la pregunta que vos me hacés, nosotros estamos convencidos que tienen que discutir independientemente de la personería, que sabemos que son trámites largos, difíciles, engorrosos, con nosotros, el Ministerio de Trabajo y las cámaras. No hay un avance concreto respecto de esa personería o sigue simplemente siendo un sindicato que se impone en la acción directa? Nosotros nos imponemos en la acción directa, con la simple inscripción tenemos potestad para afiliar gente en todos los medios,
representar a los compañeros, convocar una medida de fuerza tanto en una empresa como colectiva, lo hemos hecho y hemos firmado acuerdos salariales paritarios. En la televisión pública, en Telefe, en América, hemos firmado acuerdos paritarios. Lo que no hemos hecho hasta el momento fue sentarnos con toda la Cámara a discutir salarios o condiciones de trabajo, que es lo que estamos exigiendo. Y por eso esta pregunta que vos nos haces tiene sentido desde ese lugar. Nosotros creemos que es, ahora de hecho estamos en el marco de un plan de lucha, venimos de un cese de tareas la semana pasada, vamos a hacer un cese de tareas la semana que viene, y si no tenemos ninguna respuesta vamos a aumentar las medidas de fuerza para sentarnos a discutir salarios con las cámaras, que es lo que corresponde. A propósito de esto que decía de las medidas de fuerza, cuando ustedes anuncian y difunden los apagones, para que la gente entienda, ¿qué es un apagón informativo? ¿Qué significa? ¿Cómo realizan, llevan adelante esa medida de fuerza en este contexto del COVID y en este contexto tecnológico? Bueno, en este caso fue una medida en prensa escrita, en los medios más importantes de la ciudad de Buenos Aires, en diarios, revistas, portales, agencias. El apagón, como el nombre lo indica, lo que implica es, bueno, y más ahora con la modalidad de teletrabajo, no realizar tareas durante el tiempo que planteamos la medida, en este caso fue de 2 horas, y de esa manera realizar un apagón informativo. Nos parece que, bueno, es un plan de lucha que va de menor a mayor, como cualquier medida de fuerza. Lógicamente, en un periodo de 2 horas las empresas tienen mecanismos y herramientas para sortear una medida de estas características, pero a nosotros nos interesa visibilizar nuestro reclamo y que las empresas entiendan. Como decimos siempre, lo que menos queremos nosotros en un contexto como este es comunicar que estamos de paro, que no estamos informando, que estamos con un apagón. Nosotros somos esenciales, reivindicamos nuestra actividad, nuestra profesión, y lo que más queremos en un momento tan crítico para toda la sociedad y para todo el mundo como el que estamos atravesando es desarrollar nuestra tarea como corresponde. Ahora, con los salarios de hambre que estamos padeciendo en los medios de comunicación, con el ataque a nuestras condiciones laborales que sufrimos en los últimos años, se nos hace imposible, por eso nos vemos obligados a llevar adelante medidas de fuerza. Y además, frente a la impunidad de algunas empresas de medios, que en un contexto como este de pandemia, reitero, no tienen problema en despedir, en avanzar sobre los salarios de los trabajadores. Nosotros este año, hace 1 año y medio prácticamente, estamos con paritaria cero, porque el último aumento que tuvimos fue el primer semestre del año pasado, un 15%. Después solamente los decretos presidenciales de febrero y marzo de este año. Pero es una situación sumamente crítica que no se aguanta más. Agustín, para que la gente entienda, para que la gente comprenda la dinámica interna de cómo funciona a nivel de los trabajadores y las trabajadoras una empresa periodística, si hoy entra una redactora nueva, un redactor nuevo, tiene la fortuna de entrar, ¿no? De entrar de esa forma y ser parte de la estructura del gremio. ¿Cuál es el sueldo básico de un redactor? La categoría de redactor, bueno, vos me imagino que te referís a prensa escrita. Sí, En un de manera diario, simbólica, sí, digo, ¿no? sí. Sí, sí Y puede no, ser, o sea, hoy un compañero gana 32.000 pesos, si no me equivoco, siendo redactor y un poco menos siendo cronista. 29.000 pesos, eh, si no me equivoco. Con lo cual eso son... claro, eso en el caso afortunado de que lo tomen en relación de dependencia como corresponda, como dice la ley, ¿no? Sí, que son los menos... Claro. lamentablemente, la mayoría de las veces lo que está sucediendo es que o toman colaboradores, o hace unos días charlábamos, ahí Ana Pauletti de Página 12 me corrige, por suerte, que es 38.200 pesos en bruto, pero eso En no debe vivo ser, está corrigiendo, ¿no? Sí. sí, mucho más, que debe ser 35.000, 34.000 pesos en mano, supongo yo, que es, bueno, más o menos Claro. lo que estábamos diciendo. Eso en el Esto, caso del esto redactor. yo te hago esta pregunta para que se entienda que el nivel de precarización que tienen los trabajadores de prensa muchas veces, y de que, por eso insisto en este concepto, que es en el caso ideal de ser tomado en las condiciones que rige la ley de trabajo, ¿no?
Porque no sucede así Sí, después, terminan siendo, como decís vos, como charlábamos colaboradores. antes, cada vez las reacciones tienen más compañeros y compañeras. Bueno, el modelo de las empresas, de hecho, es el modelo de tener una gran cantidad de colaboradores y lo mínimo indispensable bajo la planta estable de la empresa. Ese es un problema que lo venimos planteando ya hace un tiempo, que sobre todo lo profundizamos cuando discutimos la comisión de precarizado, freelance, que armamos desde el sindicato. Y bueno, también lo mismo sucede con el sistema de pasantías. Hay diarios de los más importantes, medios nacionales, que funcionan con cada vez más pasantes, que cobran 12.000 pesos por mes, por ejemplo. Entonces, bueno, es una situación sumamente crítica. Al principio de la entrevista hablabas de que, bueno, que en general se están cumpliendo tareas de teletrabajo y después decías que, y coincido con vos, que uno de los requisitos fundamentales de la sindicalización es compartir un espacio de trabajo, ¿no? Compartir un espacio físico. Eh, ¿Cómo pensás vos, porque es difícil, yo no te puedo pedir una respuesta no, a vos ni a nadie, pero cómo pensás vos la sindicalización de los espacios de trabajo a medida que se va profundizando el teletrabajo y los trabajadores empiezan a ser islas autónomas, ¿no? Bueno, nosotros en el pliego que sacamos y en la declaración que sacamos hoy expresábamos eso. En el dictamen de diputados también está planteado la necesidad de la organización sindical de los compañeros que trabajan, que realizan sus tareas mediante la modalidad del teletrabajo. Nosotros lo que hemos planteado, lo que planteó Carla desde FATPREN cuando intervino en la comisión, cuando intervino en diputados, en la comisión que preside Vanessa Siley, en la que fuimos convocados, llevamos un planteo que hicieron muchos otros sindicatos y centrales, que necesitamos que se respete y que incluso se amplíe el cupo de delegados por cantidad de trabajos. En particular, lo que planteamos fue que cada 10 trabajadores tiene que haber realizando teletrabajo, tiene que haber un delegado, que es más que lo que dice la ley de asociaciones sindicales, pero que es necesario para fortalecer la organización sindical en un contexto que obviamente es adverso, que es el actual, y en particular sin poder compartir el lugar de trabajo, más todavía. Y por otro lado también que sea algo revisable, que sea reversible, y que sea que se combine la modalidad de teletrabajo como sucedía previo a la pandemia. Por ejemplo, los compañeros de sistema de Clarín una vez por semana realizaban teletrabajo. Bueno, eso es una modalidad que puede ser útil, puede ser productiva para la empresa, y a los compañeros y compañeras puede no generarle tantos trastornos y tantos problemas. Entonces, nosotros estamos abiertos a discutir la posibilidad de combinar el teletrabajo con el trabajo en el lugar físico, en el establecimiento. Lo que no puede haber es una imposición de hecho como hay en la actualidad. Lo entendemos porque estamos en el marco de una emergencia, pero creemos que hay que acotarlo lo más posible y regularlo cuanto antes. Recién te escuchaba y decías esto o yo en realidad me escuchaba y decía, se me vino a la cabeza de ejemplo el redactor, que por ahí yo soy periodista y también caigo en el sentido común, pero te escuchaba que hablabas de técnicos. Eh, para que se entienda, porque no quiero terminar sin que se entienda, y también para que los trabajadores y las trabajadoras que por ahí pasan por esta entrevista en el vivo o en el offline sepan cómo y dónde y por qué acercarse al CIPREVA. ¿Qué actividades abarca el CIPREVA? Uno piensa en el periodismo y siempre piensa en el redactor, en el comunicador, televisivo, radial, pero también abarca a los técnicos de las empresas. Sí, todos los que estamos vinculados con las áreas periodísticas. Yo, por ejemplo, trabajo en el archivo, en la televisión pública, y soy trabajador de prensa, y eso es parte de nuestro convenio. Lo mismo los camarógrafos de televisión que están en la calle cubriendo las noticias. No así los camarógrafos de los estudios, que son compañeros y compañeras afiliadas y que tienen convenio de SAT. Pero sí los camarógrafos que están en la calle cubriendo, lo mismo los reporteros gráficos, los diagramadores en los diarios, en las revistas, los compañeros y compañeras de expedición, de las plantas de impresión, que bueno, son tareas que se fueron acotando y que también por el ajuste, por la flexibilización laboral en los últimos años, porque cerraron muchas plantas y porque se fueron
concentrando lamentablemente los medios, pero bueno, hay un montón de tareas por fuera de las tareas de mayor visibilidad, por decirlo de alguna manera. En los canales de televisión también los editores, el personal administrativo de las empresas periodísticas, digo, hay un montón de compañeros, los compañeros que realizan mantenimiento técnico, digo, un montón de áreas que están reguladas en nuestro convenio de prensa y que en algunos casos las empresas tratan de sacarlo de nuestra incumbencia por una cuestión de precarizar y de, bueno, no estar sujetos a un convenio que es importante, que es uno de los convenios del 75 que mayores derechos otorga a los trabajadores y que eso hay que defenderlo. Agustín, te agradecemos mucho este contacto, la predisposición para ir resolviendo las cosas técnicas minuciosas para hacer el vivo. Muy clara la exposición, incluso para mí, que por ahí soy parte de alguna forma de lo que es el ambiente del periodismo y la comunicación, pero cosas que por ahí uno no sabe de su propio convenio colectivo, de sus propios encuadramientos. Así que te agradezco mucho, te deseamos éxito en tu futura gestión, le agradecemos de nuevo a Poli Sabatés que siempre nos da una mano y renovamos el compromiso para volver a hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre difundir las luchas nuestras y todas las actividades del sindicato y de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Un abrazo para todos. Chao. Bien, ha pasado Agustín Lecchi, que es secretario de organización del CIPREVA y candidato a secretario general del CIPREVA, con una clara exposición de lo que es trabajar hoy en las empresas periodísticas, de lo que es ser hoy trabajador de prensa en la República Argentina. Les decía que se queden hasta el final. Mañana, a partir de las 16:30, vamos a estar charlando con Carlos Raimundi, el embajador argentino para la OEA, para la Organización de Estados Americanos. Vamos a charlar de trabajo y Latinoamérica, trabajo y Argentina, cuál es la visión que tiene Carlos Raimundi, el embajador argentino para la OEA, en vivo en la pelota sindical a partir de las 16:30. A todos los que están hasta ahora, a los compañeros siempre ahí de comercio que insisten en las paritarias, de que se llama paritaria, está sin paritaria, está cerrado, está clausurado. Cavalieri cierra y habla con sus amigos en la televisión. Es bueno siempre difundir eso. Paritarias para comercio, le agradecemos que siempre están ahí en el vivo y si Dios acompaña, nos vemos mañana. Chao.